Aprende la relatividad general desde cero. Creas o no, primero mira este experimento mental que cambió por completo el rumbo de la ciencia humana. En una pequeña habitación aislada del mundo exterior. Después de medirlo, tu peso no ha cambiado en absoluto y sigue siendo de 80 kilogramos. Entonces, por favor, juzga en cuál de los siguientes lugares se encuentra esta habitación. 1. La habitación está en la superficie de la Tierra. 2. La habitación está en una nave espacial que viaja con aceleración. Su aceleración es la misma que la de la superficie terrestre, aproximadamente 9,8 metros por segundo al cuadrado. 3. No se puede determinar. Veamos si tu idea y la respuesta superan al 99% de las personas. Volvamos a principios del siglo XX. En aquel entonces, un pequeño empleado de la oficina de patentes de Suiza, al ver casualmente por la ventana a un limpiador parado sobre una escalera, tuvo una inspiración repentina y se hizo a sí mismo una pregunta tan simple como profunda. Si el limpiador resbala y cae de la escalera, si no consideramos la resistencia del aire hacia arriba, antes de tocar el suelo, ¿podría el limpiador sentir la fuerza gravitatoria que la Tierra ejerce sobre él? Imagina que ha perdido el apoyo del suelo. Al caer aceleradamente, el limpiador, al estar en completa ingravidez, no podría sentir la gravedad de la Tierra. La razón es que el movimiento acelerado del objeto cancela la gravedad de la Tierra. El pequeño empleado, guiado por la intuición, pensó que detrás de este problema tan simple se escondía una verdad asombrosa. Hay que saber que el movimiento acelerado produce fuerza inercial. Por ejemplo, cuando un cohete acelera frenéticamente hacia arriba, se forma una fuerza inercial hacia abajo que fija firmemente a los astronautas al suelo. Entonces, cuando el limpiador acelera hacia abajo, se producirá una fuerza inercial hacia arriba, pero esta parece ser igualmente cancelada por la gravedad hacia abajo. Parece que la gravedad y la fuerza inercial pueden anularse mutuamente. Entonces, ¿qué relación exacta hay entre la fuerza inercial y la gravedad? ¿Pueden sustituirse entre sí? Este gran experimento mental del comienzo empezó a germinar en la mente del pequeño empleado. Tras reflexionar repetidamente, el pequeño empleado supuso que, para una pequeña habitación cerrada, incluso si estuviera en una nave espacial lejos de la Tierra, siempre que la aceleración de la nave durante el vuelo tuviera la misma magnitud que la aceleración producida por la gravedad en la superficie terrestre, entonces la fuerza inercial formada dentro de la pequeña habitación y la gravedad en la superficie de la Tierra serían completamente indistinguibles. Al ver la lectura de 80 kilogramos, la persona dentro de la pequeña habitación podría pensar perfectamente que se encuentra en la superficie de la Tierra. La fuerza inercial parecía haber sustituido por completo a la gravedad. Finalmente, el pequeño empleado llegó a una audaz inferencia. La fuerza inercial formada en un sistema de referencia acelerado y la gravedad alrededor de los cuerpos celestes tienen exactamente la misma naturaleza física. Son la misma fuerza, mutuamente equivalente. Así nació el principio de equivalencia que cambió por completo el rumbo de la ciencia. Este gran pequeño empleado, por supuesto, era Einstein. En ese momento, apenas habían pasado unos años desde que publicó la relatividad especial. Einstein pasaba todo el día desvelado porque la relatividad especial no podía explicar el movimiento acelerado y la gravedad. El descubrimiento del principio de equivalencia le hizo ver la única esperanza, y declaró que era el pensamiento más feliz de toda su vida. Y a continuación, un círculo giratorio y un rayo de luz ordinario que Einstein imaginó revelaron por completo el misterio de la gravedad y la fuerza inercial. Este círculo giratorio fue llamado más tarde el disco de Einstein. Imagina que hay un círculo en un plano. Si lo hacemos girar a velocidad constante, dado que el círculo es una entidad geométrica en el espacio, entonces, al girar, su estructura geométrica se verá inevitablemente afectada por el efecto de contracción de longitud de la relatividad especial. Veamos como el número pi al girar, es decir, la relación entre la circunferencia y el diámetro, se desvía del valor estándar 3,1415925. Si la velocidad de rotación del círculo es relativamente lenta, entonces puede que no notes un cambio evidente en el valor de pi. Pero si hacemos que la velocidad lineal de la circunferencia se acerque a la velocidad de la luz, por ejemplo, ¿qué pasaría si alcanzara el 99% de la velocidad de la luz? Dado que cada punto de la circunferencia se mueve al 99% de la velocidad de la luz, según la fórmula de contracción de longitud en la dirección del movimiento de la relatividad especial, la circunferencia se acortará hasta el 14,11% de su longitud original, mientras que el diámetro del círculo siempre es perpendicular a la dirección de rotación de la circunferencia. Por lo tanto, su longitud no cambia. Esto provoca que el valor de pi se reduzca proporcionalmente hasta 0,4432 debido al acortamiento de la circunferencia. Y a medida que la velocidad de rotación de la circunferencia se acerca cada vez más a la velocidad de la luz,
el valor de pi se acercará cada vez más a cero. En este momento, la estructura geométrica del disco de Einstein está a punto de colapsar. ¿Qué tipo de estructura geométrica puede acortar la circunferencia de un círculo sin cambiar su diámetro? Einstein pensó rápidamente en una superficie bidimensional curva. Es como dibujar un círculo en la superficie curva de la Tierra, tomando el polo norte como centro. El diámetro del círculo se curvará hacia abajo a lo largo de las líneas de meridiano de la superficie terrestre. El diámetro se convierte en una serie de curvas que parten del centro y son perpendiculares a la circunferencia. Si comparamos la circunferencia de un círculo en la superficie curva de la Tierra con la circunferencia de un círculo en un plano con el mismo diámetro, la circunferencia del círculo en la superficie terrestre será sin duda más corta, y el valor de pi también se hará más pequeño en consecuencia. O también se puede entender así, manteniendo la longitud de la circunferencia constante. Cuando el diámetro empieza a curvarse gradualmente hacia la tercera dimensión del espacio, el valor de pi empezará a disminuir debido al aumento del diámetro. En ese momento, Einstein finalmente se dio cuenta de que el círculo giratorio ya no era una estructura geométrica plana. En realidad, ya se había convertido en geometría no euclidiana. Es decir, el plano donde originalmente estaba el círculo se curvará en alguna dirección debido a la rotación. Pero hay que tener en cuenta que esta dirección de curvatura es en realidad la dirección del tiempo en el espacio-tiempo de 4 dimensiones. A continuación, Einstein pensó en el punto más crucial. La curvatura de la estructura geométrica del espacio viene acompañada por la aparición de la fuerza inercial. Por ejemplo, en la superficie bidimensional que gira junto con el círculo, aparecerá una fuerza inercial, es decir, lo que comúnmente llamamos fuerza centrífuga. Si estás de pie sobre la superficie bidimensional en rotación, cuanto más lejos del centro te encuentres, mayor será la fuerza centrífuga hacia afuera. Cuanto más cerca del centro estés, menor será la fuerza centrífuga hacia afuera. Por otro lado, cuanto más lejos del centro, mayor será el grado de curvatura de la superficie bidimensional. Cuanto más cerca del centro, menor será el grado de curvatura de la superficie bidimensional. A partir de esto, Einstein hizo una audaz conjetura. La aparición de la fuerza inercial debe ser un fenómeno superficial. Su esencia física subyacente es en realidad que el espacio se ha curvado. Cuando el espacio recto se curva, aparece la fuerza inercial que podemos percibir. Si usamos la curvatura para expresar cualitativamente el grado de curvatura del espacio, entonces, cuanto mayor sea la curvatura, mayor será la fuerza inercial. Cuanto más se acerque la curvatura a cero, menor será la fuerza inercial. Para verificar su conjetura, Einstein pensó en un método maravilloso: usar la trayectoria de la luz en el vacío para verificar si el espacio está curvado. Dado que la velocidad de la luz es la velocidad más rápida del universo, entonces la luz en el vacío debe propagarse a lo largo del camino más recto y más corto. Entonces, en una región de vacío llena de fuerza inercial, si disparamos un rayo de luz en un ángulo perpendicular a la fuerza inercial, si la esencia de la fuerza inercial es realmente la curvatura del espacio, entonces la trayectoria de la luz seguramente mostrará una forma curva. Y si la fuerza inercial no tiene relación con la curvatura del espacio, entonces la trayectoria de la luz en un campo inercial se mantendrá como una línea recta. Por supuesto, en la época de Einstein, esto seguía siendo un experimento mental. En este momento, imaginemos que estamos dentro de una nave que acelera rectilíneamente hacia arriba. Si disparamos un rayo de luz en dirección horizontal, después de que la luz es emitida, pero antes de llegar a la pared, toda la pequeña habitación sigue realizando un movimiento acelerado hacia arriba, pero la velocidad de la luz no puede aumentar. La aceleración de toda la pequeña habitación no tiene efecto alguno sobre la velocidad de la luz. Cuando la luz llega a la pared ya se ha movido hacia arriba a una cierta distancia. Por lo tanto, dentro de la pequeña habitación, la trayectoria de la luz parecerá desviarse hacia abajo en un cierto ángulo. Al ampliar este ángulo de desviación, podemos ver claramente que en este campo inercial de la pequeña habitación, la trayectoria que ha recorrido la luz ya no es una línea recta, sino una curva desviada en la dirección de la fuerza inercial. Y el hecho increíble es que esta curva es precisamente la línea más recta entre el punto de emisión de la luz y el punto donde llega a la pared. Y también es la línea más corta entre dos puntos. Si forzamos a dibujar una línea recta visual entre estos dos puntos, aparentemente, la línea dibujada parece más corta que la curva recorrida por la luz. Pero en realidad, en el espacio curvado de la pequeña habitación, la línea recta dibujada visualmente será en realidad más larga y más curva, porque la luz siempre avanza a lo largo del camino más corto entre dos puntos. En este momento, Einstein vio que detrás de la fuerza inercial realmente se escondía la curvatura del espacio. Entonces, según el principio de equivalencia,
La gravedad también debe ser el resultado de la curvatura del espacio. Desde entonces, Einstein finalmente reveló la esencia de la gravedad. Resulta que la razón por la que los objetos producen gravedad es porque su existencia hace que el espacio circundante se curve, y la masa de un objeto es la medida de la magnitud de la inercia. Al igual que en el disco de Einstein, cuanto más lejos del centro, mayor es la aceleración, y mayor es la fuerza inercial, y más severa es la curvatura del espacio. Del mismo modo, cuanto mayor es la masa de un objeto, mayor será la gravedad, y más severa será la curvatura del espacio. Tomando prestada una frase de Wheeler, se diría: la materia le dice al espacio-tiempo cómo curvarse. El espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse. La razón por la que la física moderna considera que la esencia de la gravedad no es solo la curvatura del espacio, sino la curvatura de todo el espacio-tiempo de 4 dimensiones, es porque cualquier objeto, incluida la luz, en el espacio-tiempo de 4 dimensiones, en realidad siempre avanza a lo largo del camino más corto entre dos puntos adyacentes. Entonces, la distorsión del espacio inevitablemente arrastrará la distorsión del tiempo. Si desde el experimento mental del comienzo del video, sigues el camino de Einstein paso a paso, y entiendes la curvatura del espacio detrás de la gravedad, entonces, felicitaciones. Ya has puesto un pie en la puerta de la física moderna.